A continuación vamos a explicar cómo proyectamos una verdadera magnitud en plano a partir de los datos del plano en sí. Por ejemplo, tenemos el plano XYZ en F y en P. Vamos a suponer que nos piden en este caso hallar la verdadera magnitud a partir de H. Lo primero que vamos a hacer es proyectar XYZ al plano H. Para ello simplemente trazamos las proyectantes que deben de ser perpendiculares a la línea de tierra, es decir, estas líneas punteadas deben de tener 90 grados con respecto a la línea de tierra. Si es que nosotros medimos, deben de formarnos estos 90 grados. De igual manera deberían de tener esa misma medida, 90 grados, cuando hemos proyectado de P a Z a F o de F a P. Bueno, la distancia con la que nosotros vamos a trazar la posición de los puntos es la misma que yo voy a tener, por ejemplo, de Y, debe ser esta misma distancia que tengo hacia acá. De Z, esta pequeña distancia se repite por acá. Y de X, esta distancia es la misma que yo debo tener de acá a acá. Bueno, una vez que he ubicado mis puntos, simplemente voy a trasladar o voy a dibujar la proyección de X y Z en el plano H, en el plano horizontal. Tenemos entonces X y Z en H. Muy bien, ahora sí, teniendo ya la proyección en H, para poder hallar su verdadera magnitud, vamos a escoger uno de los lados de este plano. Puede ser el lado XY, el lado ZY, o YZ, o el lado XZ. Cualquiera de estos tres lados me van a servir para hacer este siguiente método. Para el ejemplo vamos a escoger la recta XY. Para ello vamos a trazar una línea de tierra que sea paralela a este lado que acabo de escoger. Es decir, tengo que trazar una paralela a este lado del plano que acabo de escoger, ¿no? Es una paralela. Y con ello vamos a proyectar desde H hasta H. Tenemos ya esas proyectantes, entonces ahora simplemente vamos a trazar nuestras líneas punteadas. Estas líneas punteadas, como hemos dicho, deben de formarnos 90 grados con la línea de tierra desde cada uno de mis puntos. Es decir, si yo mido este ángulo, debe de medirme 90 grados. Muy bien, entonces además habíamos dicho entonces que esta línea de tierra con este lado de nuestro plano que hemos escogido deben de formarnos 90 grados y estos dos elementos deben de ser paralelos entre sí. Muy bien, ahora sí, para tomar estas distancias, para poder ubicar nuestros puntos, nosotros vamos a recurrir al plano H, que quiere decir que la distancia de X a la línea de tierra debe ser la misma que tengo de la línea de tierra hacia mi punto. La distancia de Z, esta pequeña distancia, va a ser la misma que yo tenga por acá. Y esta distancia que tengo de Y a la línea de tierra, la voy a repetir por acá. Una vez que tengo esas distancias establecidas, ya puedo decir que puedo dibujar la proyección de X y Z en H1. Entonces ya tenemos el plano en H1. Ahora hay una particularidad, como acá este lado ha sido paralelo a la línea de tierra, por norma o ley de proyecciones de las rectas, quiere decir que en nuestro siguiente plano de proyección esta recta se va a encontrar en verdadera magnitud. Este lado XY está en verdadera magnitud. Ahora, a esta verdadera magnitud que tengo acá, la voy a considerar para trazar una línea de tierra auxiliar que sea
perpendicular, es decir, que me forme 90 grados con esa verdadera magnitud. Es decir, voy a tener que estos dos elementos son perpendiculares entre sí. Una vez que he definido esto, simplemente voy a trazar mis proyectantes desde cada uno de los puntos de mi plano X, Y, Z. Como X y Y están en la misma dirección, van a coincidir con una sola proyectante. La distancia que voy a tomar en cuenta para ubicar mis puntos, voy a tomarla del plano H, es decir, me salteo este plano y tomo los datos de H. Por ejemplo, la distancia de X y de Y van a ser las mismas porque son paralelas. Si yo me ayudo con este círculo de radio igual a esa distancia, debe coincidir con esta posición. Y esta misma distancia es la que tengo en Y. ¿Por qué? Porque son paralelas. Lo mismo voy a hacer desde Z. Esta distancia es la misma que tengo desde la línea Tierra hasta acá. Una vez que he definido eso, ya puedo trazar mi plano X, Y, Z ahora en H2. Es decir, simplemente voy a unir estos dos puntos. Acá van a coincidir Y y Z en la misma posición, perdón, Y y X en la misma posición, y a Z lo tenemos por acá. Esta de acá es nuestra vista de canto del plano, es decir, a mi plano lo voy a ver como una recta, vista de canto. A esta vista de canto yo le voy a trazar una línea de tierra auxiliar que nos va a llevar desde el plano H2 a H3, de tal manera que esta recta sea paralela a esta línea de tierra. Entonces esa línea de tierra auxiliar debe ser paralela a la vista de canto. Tenemos entonces esta paralela. Una vez que he trazado esta paralela, ya puedo hallar las proyecciones de mis puntos. Simplemente voy a trazar perpendiculares. No olvidemos nunca que las perpendiculares, las líneas de tierra a las proyectantes deben de ser perpendiculares, es decir, nos deben de formar 90 grados siempre. Una vez que tengo estas proyectantes, simplemente ubico esta distancia. Esta distancia va a ser igual a la que yo tengo de mi punto Z, pero en el plano H1. Me salteo este plano y voy a tomar la distancia desde H1. Trazo un círculo, por ejemplo, con un radio igual a esa distancia, y esta distancia debe coincidir con mi nueva posición. Muy bien, una vez que tengo esta posición, también voy a hacer lo mismo con cada uno de estos puntos. Por ejemplo, desde Y trazo también ese radio que debe ser el mismo que yo tengo en esta posición. Entonces, esta distancia debe ser la misma que yo tengo por acá. Me faltaría solo hallar el punto X, para lo cual también tomo en cuenta esta distancia que tengo por acá y la debo de trasladar a mi nueva proyección. Es decir, que debo de hacer crecer hasta acá. Tengo un punto acá, otro acá y el otro por acá. Esto me va a permitir utilizar esta distancia para ubicar mi nuevo punto. Es decir, acá va a estar ubicado mi nuevo punto. Y una vez ya he trazado este lado de mi plano, con lo cual yo puedo definir el resto de él, uniendo simplemente los puntos de cada uno de ellos. Con esto he definido el plano X, Y, Z en el plano de proyección H3, el cual va a tener la particularidad que está en verdadera magnitud. Y con ello hemos desarrollado este ejercicio.